Muchachos, en esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio el cual comprende periodos de pago menores a los periodos de capitalización. Ya ustedes para poder desarrollar este ejercicio tienen que manejar muy bien el concepto de el tratamiento que se le da a los cash flow o a los flujos de efectivo negativos o a los flujos de efectivo positivos. Les recuerdo que para poder hacer el cálculo correspondiente de un valor futuro, un valor presente, etc., y se están teniendo periodos de pago menores a los periodos de capitalización, los flujos de efectivo negativos se van a trasladar al final de un periodo de capitalización y los flujos positivos se van a trasladar al principio de los periodos de capitalización. El ejercicio que nosotros vamos a desarrollar ahora está ubicado en la slide 37 de la unidad 3 del curso de Ingeniería Económica. Ya este enunciado es bastante amplio y se les entrega un flujo el cual desarrolló el protagonista del ejercicio, que es Manuel, un ingeniero de coordinación de la obra en QB. Y hay distintos flujos distribuidos en distintos años en un horizonte temporal total de 12 meses, es decir, dentro de un año. Este es el flujo que nos muestra el ejercicio. Esto es información proporcionada por el mismo enunciado. Ya y ustedes pueden notar que hay flujos de efectivo distribuidos de manera desordenada en un periodo total de 12 meses. Pero a nosotros se nos está diciendo que nuestra tasa de interés es de un 12% anual compuesto trimestralmente, es decir, el periodo de capitalización es trimestral, pero los periodos de pago son mensuales. Por lo tanto, los pagos se están efectuando en un periodo inferior al periodo de capitalización. ¿Por qué? Porque el periodo de pago es mensual y el periodo de capitalización es trimestral. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que distribuir estos flujos de efectivo de acuerdo a los periodos de capitalización trimestral. Por lo tanto, nosotros vamos a tener acá un periodo, en el año 3, primer periodo de capitalización. En el año 6 vamos a tener otro periodo de capitalización. En el año 9 otro periodo de capitalización. Y en el año 12 otro periodo de capitalización. Por lo tanto, nosotros vamos a pescar nuestros flujos negativos. Y recuerden que todos los flujos negativos se van a trasladar al final de cada periodo de capitalización. Es decir, nuestro valor de 200 lo vamos a trasladar al año 3. ¿Por qué nosotros no tocamos los 150 que están en el año 0? Porque están dentro del primer periodo de capitalización. Ahora, los flujos de 75 y 100 lo vamos a trasladar al final de este periodo de capitalización, es decir, al año 6. Y luego, el valor de 50, como está comprendido en este periodo de capitalización, entre el año 9 y el año 12, lo vamos a trasladar al año 12. ¿Por qué? Porque, como bien habíamos dicho hace un momento, los flujos negativos se trasladan al final de cada periodo de capitalización. Ahora, los flujos positivos se van a trasladar al principio de cada periodo de capitalización. Por lo tanto, este flujo positivo de 90 se va a ir al principio de este periodo, que es en el año 6. Estos 120 no se tocan puesto que están posicionados justo en un año en donde se efectúa la capitalización, pero estos 45 están interperiodo, por lo tanto los tenemos que llevar al principio de su periodo de capitalización. Así queda ordenadamente nuestro diagrama, trasladando nuestros flujos de acuerdo a los periodos de capitalización, tal como se explicó cuando teníamos el flujo original. Por lo tanto, teniendo esto, nosotros ya podemos empezar a hacer el cálculo de lo que se nos pide. ¿Y qué se nos pide? Nosotros tenemos que saber si las finanzas del proyecto de Manuel se van a encontrar en números rojos al final del año, es decir, en el periodo número 12
¿qué tal van a estar los números en este momento? Dado a que son valores de pago único, ya que no se repiten en el tiempo, pero necesitamos calcular el valor futuro, vamos a ocupar el factor de F dado P, considerando cada uno de estos valores como valores de pago único, y se van a calcular además los cash flow correspondientes en las situaciones como las que ocurren en el año 6, en donde a los 90 se le restan 175, y ese es el valor que se va a multiplicar por cada factor, o sea, por el factor correspondiente en este caso, que sería en el año 6. Por lo tanto, haciendo un resumen de los valores que vamos a considerar en el cálculo, están posicionados en el año 0, 3, 6, 9 y 12, que son los periodos en donde se efectúan las capitalizaciones de la tasa de interés. Entonces nosotros vamos a tener un flujo de menos 150, menos 200, menos 85, que es el resultante del cash flow en el año 6, un cash flow de 165 y de menos 50 en el año 12. ¿Sí? Aquí les vuelvo a mostrar, de acuerdo al resumen que hicimos recién, los valores que se consideran en cada cash flow. Algo importante a considerar en el cálculo de F es que en el enunciado se nos dice de que estos valores que estaban en el flujo están expresados en miles de pesos. Por lo tanto, vamos a efectuar la factorización de mi valor futuro para no tener que estar poniendo en cada cálculo, por ejemplo, 150.000, 200.000, etcétera, que ocupan espacio en el cálculo, para que así podamos ordenarnos de mejor manera. Para poder continuar con nuestro cálculo, también no podemos perder de vista el cálculo de nuestra tasa efectiva, ya que a nosotros se nos indicó que la tasa es del 12% anual compuesto trimestralmente, por lo tanto debemos pasar la tasa a efectiva trimestral correspondiente a un 3%. ¿Sí? Y acá, en esta sección, en donde hicimos el resumen de los flujos de efectivo que se iban a considerar para el cálculo, además acá especifiqué a qué trimestre corresponde. ¿Para qué? Para no equivocarnos en el N en el cálculo. Por ejemplo, este que está posicionado en el tiempo 0 está a 4 periodos del valor futuro que necesitamos calcular. ¿Por qué a 4 periodos? Porque estamos trabajando con periodos trimestrales y en un año hay 4 trimestres. Por lo tanto, el valor futuro está posicionado en el último trimestre, es decir, en el periodo 4 desde la perspectiva trimestral. Y el segundo flujo, que corresponde a nuestro segundo trimestre, está posicionado a 3 periodos de diferencia del cuarto, ¿sí? Porque es nuestro trimestre posicionado en el periodo 1, por lo tanto está a 3 periodos del último trimestre. Ahora, como pueden ver, acá también se sigue considerando el valor negativo, ya que al final el cash flow en el año 6 quedó como un valor negativo, como un flujo de salida, y está a 2 periodos del último trimestre. Y así sucesivamente. Acá tenemos el único flujo en efectivo positivo, correspondiente al que está en el trimestre número 3, y el último valor, que está posicionado en el último trimestre, no le calculamos un factor asociado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando el valor F, que está posicionado justamente en donde está el cash flow de 50 o menos 50. ¿Sí? Por eso no se le calcula un factor asociado a este valor. Llegando entonces a este resultado, teniendo un valor futuro negativo. Por lo tanto, el ingeniero Manuel del enunciado puede concluir que sí existen números rojos al final del primer año en el proyecto.